Primero un par de anuncios parroquiales. Aquí a la izquierda voy a poner todo lo importante y acá van a estar solamente los desarrollos para que no se me pierdan. Solamente voy a usar pizarrón, así que aquí ya pueden olvidarse de esta pantalla. Y a lo largo de la plática voy a estar haciendo preguntas. Y ustedes también pueden hacerme preguntas en cualquier momento. No se preocupen por estar equivocados, uno es así como aprende. ¿Sabes si equivocamos? Quiero empezar con la moraleja. ¿Qué es lo que se va a aprender hoy? Va a haber algo técnico que se va a aprender hoy, que es la definición formal de lo que es una distribución o función generalizada, en específico de la delta de Dirac. Pero en verdad la moraleja clave es que a veces en matemáticas los retos no vienen de probar teoremas difíciles, sino de encontrar la definición correcta. A veces dar una buena definición es tan o más difícil que probar un teorema. Quiero empezar con una pregunta. Digamos que tenemos una gráfica, una función que está dada por la siguiente gráfica, mejor dicho. Esta es la conocida función de Heaviside, que está definida de esta forma. Primero es 0, aquí hay un salto, y luego aquí llega a 1, y así. Es decir, es constante 0, luego da un salto y es constante 1. Así la voy a escribir de manera explícita. H de x es una función de variable real, dada por 1 si x es mayor o igual que 0, 0, en caso contrario, si x es menor que 0. Pregunta. ¿Cuál es la derivada de esta función? No es derivable en 0. Alguien dice, no es derivable en 0. ¿Quién más? ¿Alguien tiene otra respuesta? La delta. Alguien dice delta de Dirac. Ok. Esas son seguramente las dos posibles respuestas, pero son totalmente diferentes. No sé, ¿cuántos de aquí, levanten la mano, han oído antes acerca de la delta de Dirac? La gran mayoría, ¿está bien? ¿Y alguien sabe o le han dicho cómo se define la delta de Dirac? Sí, algo que se comporta como una delta de Dirac. Algo que se comporta como una delta de Dirac. La derivada de la función de Heaviside. Una axioma que se va adelgazando cerca de su medio. Ok, entonces eso es como un límite, ¿no? De funciones que se van haciendo cada vez más así, ta. ¿Cómo? Muchas veces lo que se hace es decir, Creo que en el la cero delta al de... infinito, ¿no? ¿Cómo? En el 0 al infinito, todo es Exactamente. más punto cero, ¿no? Exactamente. Más infinito, x igual a 0, 0 en todos los demás casos. X no 0. Ok, esa es la versión que daría un físico o un ingeniero normalmente, pero aquí ya hay estudiantes de matemáticas que me andan diciendo, oye, ¿esto cómo puede ser, no? Yo en cálculo 2 vi que tú no puedes derivar una función si no es continua, para empezar. Puede que sea continua y aún así no sea diferenciable. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo me estás diciendo de que hay algo que sí es la derivada de esta función? Uno como físico sí quiere tener la derivada de cosas discontinuas, porque eso le ayuda, en principio de cuentas, a tratar modelos simplificados. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Esa función de Heaviside puede representar, por ejemplo, un switch. Esta es la corriente en un circuito eléctrico. Aquí yo no he aún cerrado ese circuito, luego prendo el switch ¡pum! Y ya. Esto se ve en la grafiquita de la intensidad de corriente. Otro ejemplo de la mecánica clásica, digamos que aquí tenemos una pared, aquí está el piso, y tenemos una bolita. La bolita va primero hacia la izquierda, entonces va avanzando a una velocidad constante, y luego le pega a la pared, e inmediatamente después aquí se va a la derecha, a la hora de chocar. ¿Cuál es la velocidad graficada de esta bolita? Pues primero es una velocidad constante hacia la izquierda, vamos a decir de 1, así que sería menos 1 porque va hacia la izquierda. Entonces, va primero así. Y luego, justo cuando llega acá,
la velocidad va en la misma magnitud, pero hacia el sentido contrario. Ustedes se pueden preguntar qué pasa aquí en x igual a 0. Vamos a ser un tanto agnósticos y vamos a decir por ahora que o no está definida la función en x igual a 0, o es o este punto o este. Pueden tomar la definición como ustedes quieran. La cosa es que yo quiero que esta función sea derivable para poder tratarla con la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice segunda ley de Newton? La fuerza que va a ejercer la pared sobre la bolita es la masa de la bolita por la aceleración, que la aceleración es la derivada de la velocidad. O sea, si esta función es f de t, Pues es constante que no es cero. entonces df de t. Si fuera constante es 0. El problema es que esta no es constante. Aquí hay una discontinuidad que al trozo sí es constante, pero globalmente no. Lo que queremos es, o sea, el objetivo de esta charla es encontrar algo más general que las funciones de variable real, en donde tenga sentido derivar esto y que generalice la derivada clásica que ya conocemos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar con una situación física. Vamos a decir que tenemos una barra de metal muy larga, vamos a suponer infinitamente larga, así que los puntos de esta barra los podemos representar por números reales. Aquí estamos en el punto x igual a 0, aquí es el punto x igual a 1, etc. Como es infinitamente delgada, yo solamente me voy a preocupar por los puntos. En específico me voy a preocupar por la temperatura que hay en esta barrita. La temperatura va a estar definida por una función f de x, que será la temperatura en el punto x. ¿Cómo es que uno mide temperaturas? Bueno, pues normalmente uno agarra un instrumento de medición. En este caso, normalmente uno agarraría un termopar, pero vamos a hacerlo todo así sencillito. Vamos a decir que aquí tenemos un termómetro. Entonces, aquí, este es el bulbo del termómetro. Y si yo quiero medir la temperatura en x igual a 0, pues lo pongo por aquí. Ahora, físicamente, uno no puede decir a ciencia cierta cuál es la temperatura en el punto x igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con objetos físicos. Esto de aquí, esta medición, va a depender de la sensibilidad de este termómetro, y en particular no me voy a poder fijar en solamente un punto. Esto a lo más que podrá hacer será tomar como una especie de promedio en un intervalo pequeño, que va a estar determinado por nuestro objeto de medición, el termómetro, y dónde lo pongamos. O sea, si yo pongo el termómetro por acá, pues, la sección de la barra en donde es sensible el termómetro, pues va a estar por aquí. Vamos a representar al termómetro, o a la sensibilidad del termómetro, por una función llamada phi de x. Esto va a ser la sensibilidad del termómetro. Y dije yo que además vamos a poder obtener un promedio de aquí. Si nosotros agarramos la f de x y le sacamos más o menos un promedio, suponiendo de que esta región le llamamos i, como el intervalo i, esto va a estar dado por, pues, una suma de qué? De cosas por este estilo, f de xi, delta de xi. O sea, en general, un promedio lo que es agarro mi función, yo la evalúo en algunos puntitos de aquí, xi, suponiendo de que tomo el promedio en un valor, en un conjunto discreto de puntos por acá, y cada uno de estos se multiplica por una pequeña delta, que es, pueden pensar ustedes como delta xi igual a 1 sobre n, por ejemplo, suponiendo que esta longitud es 1. Y con esto, si yo saco el 1 sobre n, pues ya tengo realmente un promedio, ¿no? Que es sumar todos los valores y luego dividirlo entre el número de sumandos. Pero en verdad, esto no es exactamente lo que se está haciendo, porque esto es un promedio de valores discretos. Esto es algo continuo.
Así que esto en verdad se tendría que tomar el límite. Y esto va a ser el promedio. La función integrada en los i's. Bueno, si la suma se vuelve integral, los delta i se vuelven dx. ¿Okay? En ese desarrollo que acabo de hacer, no estoy tomando en cuenta el termómetro. Voy a hacer de nuevo el dibujo. Digamos que tenemos aquí la barrita. No me quiero fijar aquí en x igual a 0 o cualquier punto. Tengo aquí el bulbo del termómetro. Y esta phi de x lo que me representa es la sensibilidad. Así que si es sensible en este intervalo, yo grafico aquí la sensibilidad del termómetro, phi de x. Entonces esto se va a ver algo así. Aquí no mide nada, no mide nada. Y aquí ya empieza a medir algunos valores y después otra vez no mide nada. Aquí, esta región es donde es sensible. Así que al final, en verdad, esto de aquí que yo escribí muy bonito, si considero ya el termómetro, queda así. F de x, phi de x, de x. Vamos a hacer una pequeña simplificación. Aquí no me voy a fijar en el intervalo. Voy a poner integral de menos infinito a infinito de f de x, phi de x, de x. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque phi de x es 0 afuera de este intervalo. Entonces, es como si yo estuviera sumando. O sea, tengo esta integral, le sumo el cacho que me falta a partir de la izquierda y el cacho que me falta a partir de la derecha. Solamente tengo este. Pero el de aquí y el de acá es 0, porque phi es 0. Esto me representa la medición de la temperatura dada por f de x con el termómetro representado por phi de x. Voy a introducir una notación para esto que nos va a ser muy útil, que es esta de aquí. F de x actuando en phi de x es esta integral de acá. De hecho, la voy a escribir aquí porque es algo bien importante. La acción que me representa una medición en realidad está dada de esta forma. F de x por phi de x es integral de menos infinito a infinito de f de x, phi de x, de x. ¿Hasta que hay alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Entonces, una acción, o la acción de f de x en phi de x es qué valor mido yo cuando uso el termómetro phi en la temperatura F. ¿Por qué les estoy diciendo todas estas cosas? Porque por aquí va la forma en la que vamos a definir a la delta de Dirac. ¿Qué queremos nosotros de la delta? La delta es como una especie de pulso, ¿no? Me habían dicho que es 0 aquí, luego en x igual a 0 infinito, y luego se vuelve a hacer 0. Así que si yo supusiera que eso representa una temperatura o una distribución de carga, sería, bueno, bajo esta analogía, como si en un punto yo tuviera temperatura infinita y en los demás puntos tuviera temperatura 0. Como solamente es en un punto, de alguna manera esto se tiene que promediar. Lo que queremos al final de cuentas es que si yo tomo, o sea, lo que queremos, que si yo hago actuar la delta de x por una función phi de x, una función que me representa un termómetro, esto de nuevo es la integral de menos infinito a infinito de delta de x por phi de x, yo quiero que esto me dé el termómetro, lo que mide en el punto x igual a 0, que es donde esto se hace infinito. O sea, yo quisiera que este sea mi resultado. De hecho, esto lo voy a escribir por acá porque es hacia donde queremos llegar. Esa es la propiedad que básicamente nos va a definir la delta de Dirac más adelante. Entonces, yo me pregunto si esto pasa, si delta de x, phi de x, signo de interrogación, es phi de 0. Ok. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Los voy a creer.
Luego les hago el examen. Esto hacia acá, hacia donde queremos llegar. Voy a empezar a hacer ya algunas definiciones un poquito más formales para hacer que esta discusión ya vaya encaminada hacia definir esta cosita aquí. Lo primero es fijarme en termómetros. ¿Qué clase de funciones quiero yo para que representen a mis termómetros? Esas funciones nosotros les vamos a llamar funciones de prueba. ¿Por qué de prueba? Porque hacer una prueba es lo mismo que hacer un experimento. Entonces, yo, si quiero saber la temperatura, tengo que ir probando a la función con distintos termómetros. Una función de prueba va a ser una función phi, que va de los números reales en los números reales, que me satisface dos cosas. Primero, phi es de clase C infinito, o sea, es infinitamente diferenciable. La podemos derivar cuantas veces queramos. Phi es infinitamente diferenciable. Esto también se llama suave. Entonces yo puedo tomar phi prima, phi biprima, phi triprima, etc. La segunda condición es que phi sea cero afuera de un intervalo acotado, como lo que pasa aquí. Afuera de este intervalo, phi es cero, porque representa un termómetro. Un termómetro no me puede medir temperaturas a partir de cierto momento. Ya no es sensible a esas temperaturas. Así que phi va a ser phi es cero afuera de un intervalo acotado. Gracias a 2 se va a cumplir algo que nos va a servir más adelante, que es que si yo agarro una función f de x, digamos que tenemos una función f de r, ¿no? Si yo me fijo en f evaluado en más infinito por phi evaluado en más infinito, ¿qué es esto? Esto por definición es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, phi de x. ¿Esto qué es igual? 0. ¿Por qué? Porque se anula después de 5. Exactamente. Si yo me voy ya a partir de aquí, esto va a ser 0 porque lo estoy multiplicando por 0 siempre. Y de hecho es lo mismo, esto también se cumple si me voy para atrás. Si tomo el límite cuando x tiende a menos infinito. Tiende a menos infinito, menos, más menos. ¿Okay? De hecho es tan importante que la voy a escribir acá también. Entonces, una función de prueba que define, o cómo se define, por dos puntos. Primero phi es suave y luego la otra phi, bueno, lo que dice ahí, pero lo que en verdad nos importa es de que phi de más menos infinito por phi de más menos infinito es 0 para cualquier función f que yo me agarre. Ejemplos. ¿Qué ejemplos hay de funciones de prueba? Resulta que no es trivial definir una función de prueba. ¿Por qué? El primer requerimiento que me dice, phi es infinitamente diferenciable. Yo conozco un montón de funciones que son infinitamente diferenciables. Cualquier polinomio exponencial, funciones trigonométricas o combinaciones de ellas, sumas, composiciones, multiplicaciones, todo eso va a ser suave. El problema es cuando yo combino esto de aquí con el requerimiento 2. Resulta que si yo tengo una función definida en los términos que les acabo de decir, o sea, como composición, suma y productos de funciones elementales, o sea, polinomios exponenciales y funciones trigonométricas, entonces esa función, si no es 0, si no es la función trivial 0, entonces no va a ser de prueba. O sea, yo no puedo asegurar que se va a hacer 0 afuera de un intervalo acotado. ¿Por qué pasa eso? Ejercicio. Es un bonito ejercicio. Algo que pueden usar es que cualquier función que les acabo yo de describir, o sea, combinación de funciones elementales, va a ser analítica. Entonces, con eso es que se sigue esto de aquí, pero bueno, hay que pensarlo un poquito. Si quieren, luego le anoto los ejercicios porque si no, no me va a dar tiempo. Esos son termómetros. Bueno, les voy a dar nada más un ejemplo de una función suave. Y no les voy a probar que es suave, porque hay que hacer cierta talacha. Phi de x igual a esto de aquí. E a la 1 menos x cuadrada, 1 arriba, siempre que menos 1 sea menor que x,
y x sea menor que 1, y 0 en otro caso. Entonces, normalmente son así, son funciones que tienes que definir a trozos. Y esa se ve... Y esa se ve un poco como las funciones que habíamos dibujado, ¿no? O sea, aquí es el 1, y se empieza a anular a partir del menos 1 y del 1. Ok, esos son termómetros. Son objetos auxiliares nada más, los termómetros, en la vida real y en la teoría de distribuciones. No nos importa tanto los termómetros, lo que nos importa son las temperaturas. Así que vamos a ver qué funciones queremos que nos representen temperaturas. Temperaturas o en general... Sí, aquí son termómetros, pero en general van a ser instrumentos de medición. Si allá son temperaturas, en general, en realidad, lo que nos representan son observables. Observables son cosas que se pueden medir en física. Okay. Observables. Y resulta que las funciones que voy a querer son funciones de R en R. Son una cosa llamada funciones localmente integrables. Como ahorita no quiero ser demasiado técnico, no voy a explicar qué significa que una función sea localmente integrable. Simplemente sepan que casi cualquier función en la que ustedes piensen va a ser localmente integrable. En particular, voy a poner aquí funciones localmente integrables. En particular, ¿qué funciones hay aquí? Tenemos todas las funciones continuas. O sea, cualquier función continua es localmente integrable, e incluso mejor, todas las funciones continuas a trozos, definidas en toda la recta real. Entonces, casi cualquier cosa uno se puede imaginar que va a representar una temperatura. ¿Qué habíamos dicho entonces? ¿Cómo habíamos dicho que se hacía una medición? Pues uno hacía actuar una función como estas, una función localmente integrable, en una función que representa un termómetro, o sea, una función de prueba. Ahora, voy aquí a usar... Sí. Disculpe, no entiendo bien la física. ¿Por qué es el producto de las dos funciones? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esto tendría que ser la acción? O sea, ¿por qué esto tendría que representar la medición? ¿Es lo que preguntan? ¿O cuál? Sí, la medición de la temperatura, ¿por qué es f de x por phi de x? Yo aquí estoy suponiendo que phi de x me representa el termómetro, ¿no? Mejor dicho, representa la sensibilidad del termómetro. Entonces, si fuera... bueno, aquí no voy a dibujar una función de prueba, voy a dibujar otra cosa. Digamos de que el termómetro está visto así. O sea, la función phi de x es constante aquí, en 1, y aquí es 0, ¿no? Entonces, si yo multiplico esto de aquí, lo que al final me daría es la integral de menos 1 a 1 de f de x, que esto sí que es un promedio, por lo que habíamos dicho antes. Entonces, esto yo lo quiero generalizar para cuando un termómetro no se ve así. O sea, en este caso, esto es un termómetro que mide bien en la región menos 1 a 1. O sea, aquí no le da preferencia a ningún punto y en los demás lados es 0. En general, sí va a pasar cosas como por el estilo. Que como en medio va a ser bien sensible y luego ya afuerita ya va a perder la sensibilidad poco a poco hasta que ya se hace 0. Entonces, ¿por qué es el producto? Porque yo quiero tener como una especie de distribución, ¿no? Una especie de distribución de sensibilidad de temperatura. Un poco como lo que pasa con distribución de masas, o sea, si esto fuera un error de X. Es como el análogo. No sé si eso responde a la pregunta. Más o menos, sí, gracias. Ok, te da una... Ok. Sí, esto es casi por definición. O sea, yo quiero que las phi sean tales que esto me represente la medición. Ok. ¿En dónde me había quedado? Ok. Voy a ponerles ahora un teorema. Digamos que tenemos dos funciones. R de G de R en R. Ambas me representan temperaturas, o más en general observables.
Y vamos a suponer que pasa esto. Si yo hago una medición con un cierto termómetro phi de x, resulta que esto va a ser igual a la medición si yo lo hago con p de x. Para cualquier función de prueba. Para toda phi, función de prueba. ¿Qué significa esto? Yo tengo dos barritas de metal, una representada por F y otra por G. Agarro el mismo termómetro y empiezo a medir. Y cada vez que hago una medición, chuc, 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 me da el mismo resultado. ¿Qué esperan que pase? Que sean iguales. Que sean iguales. Entonces, ¿quiénes van a ser iguales? F. F y G. Entonces, la conclusión es que F es igual a G casi en todas partes. ¿Ok? ¿Qué significa esto de aquí? En verdad, yo no puedo decir que F y G van a ser iguales en todos los puntos. Porque, ¿qué pasaría si digamos que F está dada así? F está dada de esta forma. Y G está dada de la misma forma, o sea, va así, salvo este punto en donde hace un salto y luego se sigue. O sea, esta es G de X en azul, F de X en negro. ¿Qué pasa si yo tomo, bueno, y ahí las multiplico ya por una phi de X, ¿no? Supongamos incluso ya que, aquí ya los multiplicamos, ¿no? Y nada más quiero saber la integral. ¿Qué va a pasar cuando yo haga la integración? Da lo mismo, porque la contribución que hace G de X en este punto es nada. En general, F es igual a G casi en todas partes, lo que significa por definición es que, sí, puede que sean diferentes en algunos puntos, pero el conjunto de puntos en donde son diferentes es infinitamente delgado. En términos ya concretos, si saben algo de teoría de la medida, significa que tiene medida de Lebesgue 0, o medida abstracta 0. Ok, aquí me da otro indicio de que la delta de Dirac no puede ser una función de variable real como ya las conocíamos. Porque aquí yo estoy viendo que si dos funciones son iguales casi en todas partes, entonces me tienen que representar el mismo objeto. Pero la pseudo definición que habíamos dado de la delta de Dirac era cuando era infinito en x igual a 0 y en todos los demás puntos 0. Eso es igual casi en todas partes a la función idénticamente 0, porque solamente difiere en el punto x igual a 0. Solamente que, bueno, difiere x igual a infinito, ¿no? Pero aún así, incluso si uno, de nuevo, toma el curso de análisis matemático 2, resulta que sí se pueden integrar funciones que tienen valores infinitos y sigue cumpliéndose esto. O sea que la integral aún seguiría siendo 0 y por lo tanto esa no es una forma matemáticamente responsable de definir a la delta de Dirac. Tenemos que abstraer todo esto. ¿Qué es lo que al final nos importa de todo el desarrollo que acabamos de hacer? Lo en realidad importante es yo poder hacer mediciones. O sea, quiero axiomatizar el concepto de acción. Quiero generalizarlo ya para que una acción no necesariamente tenga yo que tomarla de esta forma. No tenga yo que hacer una integral. Simplemente digo, una acción es una medición y ya con eso, y matemáticamente lo que eso significa. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Media hora? ¿Media hora menos preguntas? Sin preguntas, media hora. Sin preguntas, media hora. Ajá, sí. Ok. Ya son las 5. Ok. Sí. Mejor. Les voy a definir ahora ya lo que es una función generalizada o una distribución. Una distribución físicamente es lo que ya borré. Es un observable, pero es un observable que no necesariamente está representado por una función de variable real. Es otra cosa. Entonces aquí ya, función generalizada o distribución. ¿Qué es una distribución? Si yo quiero que sea un observable, yo quiero poder hacer mediciones con ello. ¿Qué es hacer una medición? Es agarrarme un termómetro, una función de prueba, y a eso asignarle un valor numérico que representa la medición. Entonces, en general, una distribución, la voy a denotar por F garigoleada, es una función, pero no de variable real. Lo que va a hacer es
el dominio de esta función es algo llamado test. Test es el conjunto de funciones de prueba y van hacia los números reales. O sea, yo me agarro una función de prueba phi y la manda a la medición de la distribución que me represente el objeto físico. Y la medición al final me tiene que dar un número real, por eso es que algo que vaya hacia los números reales. No cualquier función así va a ser una distribución. Tiene que satisfacer ciertas cosas, que van a ser axiomas relativamente naturales, como te van a ver. Primero, quiero que sea lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Entonces, es una función así que me cumple dos cosas. Primero, f es lineal. ¿Cuántos de aquí son de primer semestre? De primer semestre. Segundo semestre. Ah. Entonces, el conjunto de funciones de prueba es un espacio vectorial. Sí, es por eso que lo quería mencionar ahorita. Pero entonces, segundo semestre, ¿cómo son? Bueno, segundo semestre. ¿Ya viste álgebra lineal? Pues en eso estoy. En eso estás, ok. Entonces, entonces voy a asumir un poquito de madurez matemática por parte de del público. Sí, test, ya lo mencionaron, esto es un espacio vectorial. De hecho, resultará ser algo más que un espacio vectorial. Ahorita vamos a discutir eso, quizá. F es lineal. Bueno. F va a ser una función lineal de un espacio vectorial en los reales. ¿Eso cómo se le llama? Funcional. Es un funcional lineal. Entonces, F es lineal, ¿qué significa? F de phi 1 más phi 2 es F de phi 1 más F de phi 2. ¿Por qué es natural pedirle esto? ¿Qué pasa si yo me agarro dos termómetros y hago la medición y sumo los resultados que me dan la medición? Pues eso debería ser lo mismo que si yo primero agarro un termómetro y hago la medición, luego agarro otro termómetro y agarro la medición y los resultados los sumo. O sea, los dos termómetros no va a haber interacción entre esos dos termómetros. Eso es lo que quiere decir que separe sumas. La segunda es que separe escalares. F de C phi es C de F de phi. ¿Y esto físicamente qué significa? C, este numerito de aquí yo lo puedo ver como un cambio de escala. Entonces, si phi estuviera dada en metros, pues yo tengo que multiplicar por una constante para convertirlo a kilómetros. Entonces, si yo agarro mi instrumento de medición y hago, no sé, digamos que ya es algo electrónico, ¿no? Digamos que es un termómetro electrónico. Y me dice, bueno, esto te lo doy en Fahrenheit. Multiplicarlo por una constante significaría convertirlo a Celsius. Bueno, más o menos, ¿verdad? Porque Fahrenheit y Celsius no sé. Suponiendo de que tiene sentido el sistema imperial, esto sería lo mismo que agarrarse el termómetro en Fahrenheit, multiplicarle por la constante para que sea Celsius, hacer la medición, o lo que debería ser lo mismo es no cambiar el termómetro, solamente hacer, quédate en Fahrenheit, yo mismo hago la conversión. Por eso es que se piden estos dos axiomas. Y el segundo es que F es continua. Y aquí no voy a explicar qué significa explícitamente que F sea continua. Voy a mencionar algo nada más. Uno quisiera que la función sea continua, porque si yo tengo dos termómetros que se parecen mucho, yo esperaría que las mediciones se parezcan mucho. Eso es básicamente lo que significa la continuidad. Ahora, hay aquí varios alumnos de semestres avanzados, entonces les voy a platicar nada más un pequeño comentario. ¿Cómo se define aquí la continuidad? Uno tiene un espacio vectorial, uno imagina, bueno, ¿cuál es la norma en este espacio vectorial? Pues no hay norma. Esto es un espacio vectorial topológico. Y en verdad se puede caracterizar de manera relativamente sencilla lo que significa que una sucesión de funciones de prueba converja. ¿Sí? El producto ese de dos funciones, que es la integral, Ajá. en infinito, ¿eso es un producto punto o no? Así es, de hecho por eso estamos usando esta notación de aquí. Ajá. Bueno, ahorita también, como ya sé de que hay varios de aquí de semestres avanzados, ya voy a mencionar un poquito más de esto. No.
Rapidísimo, ¿no? Qué exclusivo. Sí, es un producto interno. Entonces, nada más voy a terminar el comentario que había hecho antes. Esto resulta ser esta noción de convergencia, a pesar de que es relativamente fácil de definir, de hecho lo hacen algunos libros, les puedo dar una bibliografía al final, que lo hace sin usar análisis funcional, ni topología, ni nada de esas cosas. Resulta que si uno ya se quiere meter en los detalles y quiere hacer cosas teóricas con esto, no es tan sencillo porque es un espacio vectorial topológico donde la topología está definida por una familia de seminormas, lo que sea que eso signifique. Es una cosa complicada, es a lo que me refiero. Pero se pueden tomar equivalencias que haga esto manejable, que se pueda calcular. Otro comentario, esto sí es un producto interno siempre y cuando estas funciones estén en algo llamado L2. Que sea L2 significa que esta integral converge. Eso es lo que significa. Que si me da tiempo igual y al final hago más comentarios sobre eso. Pero ok, esto es una distribución. Ejemplos de distribuciones. Bueno, más vale que las funciones localmente integrables pues, sean distribuciones, ¿no? Porque eso es lo que quiero generalizar con esto. Resulta que sí. Ejemplos. ¿Cuál es el primer ejemplo? Digamos que tenemos una función variable real, de nuevo localmente integrable, lo que sea que eso signifique. Bueno, localmente integrable significa que esta integral converge independientemente de quién sea phi, mientras esté en el espacio de funciones del programa. Es lo mismo. Entonces, solamente es algo para que tenga sentido la definición. Tenemos esta función, ¿cómo vamos a definir f de f? F garigoleada de f minúscula. Yo tengo que decir cómo actúa en las funciones de prueba. Yo le meto una función de prueba y esto, por definición, va a ser, ¿qué creen? Exacto, sí, la integral, la acción, el producto interno, como quieran llamarlo. Entonces, f de x por phi de x. Resulta que esto de aquí es una distribución. La linealidad es claro, creo yo, ¿no? O sea, se siguen de las propiedades de la integral, que uno puede separar las sumas en integral, sacar escalares. Incluso si uno quisiera ser un poquito más abstracto, eso de ahí define un espacio, perdón, un producto interno, un espacio vectorial real. Así que más le vale a esto ser lineal, porque si no se pierde, esto ya no sería un producto interno. Y dado que así se escribe, y aquí voy a decir integral de menos infinito a infinito de x phi de x. Y dado que este es el ejemplo primordial, yo a todas las distribuciones, independientemente de si se definan en esta forma o no, voy a usar una notación similar. Así que aquí, bueno, a esta clase de FFs se les llama distribuciones regulares. Es distribución regular. Que sea regular significa que es de esta forma, o sea que existe una función localmente integrable que me satisface esto. Y en general, si lo voy a poner así como nota, si f es una distribución, entonces yo voy a escribir en general f de phi como una acción de una f de x por phi de x. Incluso si yo ya sé que esta función no existe. Esto solamente será para hacer más sugerente la notación y para que vean que esto está conectado con la notación que normalmente usan los físicos. Esto sería integral de menos infinito a infinito de f de x phi de x. Así que lo voy a denotar así a pesar de que esto no tenga sentido. Porque esta f puede que no exista. Yo lo voy a hacer así para cualquier distribución. ¿Okay? Ay, no puse aquí definición de distribución. Bueno, antes de borrarlo. ¿Qué es una distribución? Bueno, aquí ya hay... Sí, ya voy a poner un poquito de madurez matemática. Esto es un elemento del dual. Que es lo mismo que cómo se o sea, ¿el dual qué es? El dual, por definición, es el conjunto de funcionales lineales. Continuos. Lo digo bajito. Esto es una forma compacta de decir esto de aquí. Ok. Ya tenemos un ejemplo.
¿Qué ejemplo creen que siga? La delta. La delta de Dirac, claro que sí. 2. Delta de Dirac. ¿Cómo está dada la delta de Dirac? Bueno, yo voy a hacer abuso de notación y voy a definirla con esta notación de aquí. O sea, voy a decir, voy a poner la delta de x aquí como si fuera una función, a pesar de que no es una función de variable real. Como lo que está aquí, yo estoy poniendo f, aunque sé que esa f no exista. Aquí estoy poniendo una delta, a pesar de que esta delta como función no existe. Y tengo que decir qué le hace a la phi de x. O sea, una función de prueba, ¿a dónde la manda? A phi de cero. A phi de cero, porque es lo que yo quiero aquí. O sea, esto, en mi notación acá, sería delta de x por phi de x. Así que más me vale definirla así. Esto bueno, lo voy a poner como integral de menos infinito a infinito de delta x phi de x. Reitero, esto es un abuso de notación. Esto es phi de cero. Y resulta que esto es lineal. Si quieren de ejercicio, aunque es relativamente fácil, ¿no? Porque si uno agarra dos funciones, ¿no? Phi 1 más phi 2, y las evalúa en 0, eso por definición va a ser phi 1 de 0 más phi 2 de 0. Es lo mismo. En general, de hecho, se puede definir la delta de Dirac desplazada, x menos x0, phi de x, que esto es como si nosotros agarráramos la singularidad, o sea, cuando explota infinito, la moviéramos a x0, ¿no? Porque x es igual a x0 es cuando el argumento se hace 0. Entonces, esto me tendría que dar phi de x0. Ahora, se pueden hacer muchas cosas con las distribuciones. Se puede sumarlas, se puede multiplicarlas por constantes. Bueno, claro que se puede hacer eso, ¿no? Porque el dual es un espacio vectorial. Pero se pueden hacer muchas cosas más. Yo creo que lo más divertido que se puede hacer con una distribución es derivarla. Así que vamos a ver ahorita cómo es que se deriva una distribución. Derivada. Yo quiero extender la función de derivada de una función de variable real y que esto también se cumpla para distribuciones, por lo menos para distribuciones regulares que están representadas por funciones así. Entonces vamos a suponer primero que f de R en R es localmente integrable, o sea, esto tiene sentido. Vamos a suponer que es derivable. Es derivable, así que existe la derivada f'. Es derivable en todos sus puntos y también voy a suponer que esta es localmente integrable. ¿Cómo estaría normalmente dada f' actuando en una acción de prueba? En una función de prueba, perdón. f' de x. Esto aquí es igual. Primero, f' yo estoy suponiendo que es localmente integrable, así que también me define una distribución. Esto, a lo que me refiero es de que esto tiene sentido. No hemos definido aún derivadas en general, pero esto es una derivada en el sentido clásico. Así que esto de aquí tiene total sentido, ya lo definimos. Esto sería la integral de menos infinito a infinito de f' de x por phi de x. Voy a cambiar un poquito esto para que sea más obvio lo que voy a hacer. En vez de f', voy a ponerlos al revés. Phi de x, f' de x. Y voy a hacer integración por partes. Voy a agarrar u igual a phi de x. Va a ser dv f' de x de x. Entonces, ¿quién sería de u? Ustedes díganme. Phi prima de De x. V, ¿quién tendría que ser? F de x, muy bien. Entonces, ahora sí. Esto es U de V, un día vi una vaca. V, ¿quién es? V, phi de x, f de x, pero tengo que poner los límites de integración. Igual a menos infinito es infinito. Menos. Integral de menos infinito a infinito de
esto de acá, ¿no? V de U. Entonces, ¿otra vez cómo era? Destirando mejor. Destierro mejor. F de X y prima de Perfecto. ¿Recuerdan que les dije que íbamos a usar esto? Bueno, ¿qué es esto? Esto es phi, primero evaluado en infinito, más infinito, luego restado en evaluado en menos infinito. Ambos son cero, por lo que está escrito ya. Entonces, esto es cero. ¿Y esto quién es? Menos, esta integral no es otra cosa que la acción de f en phi'. ¿Qué hicimos? Obtuvimos la acción de f' en cualquier función de prueba y hallamos cómo expresarla en la distribución original, o sea, en la función original. Fíjense de que yo puedo derivar esta porque estoy suponiendo que las funciones de prueba son suaves, son infinitamente diferenciables. Así que de hecho yo no solamente puedo derivarla una vez, o sea, esto yo lo puedo generalizar a más derivadas. ¿Cómo voy a definir entonces para una distribución? Para una distribución en general, digamos f de x distribución. O sea, esta f de x es la función que puede que no exista, pero con el abuso de notación que tenemos. O sea, voy a poner aquí f, ¿no? F en verdad es la distribución. ¿Cómo va a estar dada entonces la derivada? Primero lo voy a escribir mejor con la notación honesta. ¿Cómo está la derivada de una distribución? ¿Cómo está definida? Pues yo voy a definirla exactamente como tengo en esta fórmula. F' de phi va a ser menos la acción, o sea, la evaluación de la distribución en phi'. Con esta notación, esto quedaría como f' de x phi de x igual a menos f de x phi' de x. Entonces, esto es una definición. Fíjense, o sea, esto es una definición impresionante, ¿eh? Porque lo que estoy haciendo aquí es que me acabo de definir una forma de derivar cualquier distribución y en particular con esto puedo yo derivar funciones que normalmente no son derivables, pero que son localmente integrables. Un ejemplo de eso es la función de Heaviside que vimos al principio. ¿Cuál será la derivada de la función de Heaviside? Pues vamos a ver si sí, ¿no? Más le vale. Phi de x. Esto, por definición, ¿quién es? Menos Heaviside. Phi' de x, ¿no? Ahora, ¿esto qué es? Esto de aquí ya es una función localmente integrable. Esto es una distribución regular, así que ya sé cómo está dado esto. Menos integral de menos infinito a infinito, h de x, phi' de x, de x. Ajá. Ahora, ¿cómo estaba dada la función de Heaviside? Al principio era 0 y luego 1, ¿no? Entonces, lo voy a hacer explícitamente. Voy a partir esto en dos integrales, h de x phi' de x, menos, voy a poner los paréntesis mejor acá, menos, esto sería más, la integral de 0 a infinito de h de x, ¿no? ¿Cuál de estas se hace 0? La primera. Entonces, menos 0 más 0. ¿Y esta qué le pasa? H de x, ¿cuánto vale de 0 a infinito? 1. Así que esto queda como integral de 0 a infinito de phi' de x de x. ¿Ah? Entonces, esto es menos integral de 0 a infinito de phi' de x de x. Ahora, tengo una integral de una derivada. Se cancela, ¿no? Entonces, esto como cancela. La integral de derivada es menos phi de x evaluado los límites de integración. X a 0 infinito. ¿Cuánto vale phi de x en infinito? 0. Entonces, esto es menos phi de... Lo voy a escribir. Phi de infinito menos phi de 0. Esto es 0. Así que me queda menos phi de 0. Esto es phi de 0.
Y phi de 0 no es otra cosa que la delta de Dirac evaluada en phi de x. Así que tengo yo dos distribuciones, o sea, dos funciones. O sea, dos funciones del espacio de prueba. Sí. No funciones de variable real. Son dos funciones que van del espacio de funciones de prueba a las reales. Que si yo las evalúo en cualquier función de prueba, me dan el mismo resultado. Eso significa que como funciones son iguales. De nuevo, no casi en todas partes. Porque estas no son funciones de variable real. Estas son funciones, o sea, son elementos del dual, pues, son funcionales lineales. Eso son. Como son funcionales lineales y son iguales en cualquier evaluación, por lo tanto tienen que ser iguales. Por lo tanto, la derivada de la función de Heaviside es la delta de Dirac. Lo logramos. ¡Hurra! Ok. Nada más, entonces voy a mencionar una cosita más. Bueno, supongamos que no soy físico. Esto me para qué. Bueno, igual no soy físico, pero sí me gustan las ecuaciones diferenciales. Resulta que estas distribuciones me ayudan a resolver ecuaciones diferenciales, incluso si esas ecuaciones diferenciales no... Yo quiero que tengan soluciones como funciones variable real, no como distribuciones. Entonces, bueno, una ecuación diferencial en distribuciones ya se imaginan lo que es, ¿no? Es algo así, ¿no? D, por ejemplo, D cuadrada más C. Esto en una distribución f de x tiene que darme una función f minúscula de x, ¿no? Solamente que aquí ya esto tiene sentido porque ya definimos que es la derivada de una distribución. En general, si ustedes recuerdan su curso de ecuaciones diferenciales, el mayor problema a la hora de encontrar soluciones de una ecuación diferencial es encontrar una solución particular. Eso es el verdadero dolor de muelas. No es tan difícil encontrar, si tenemos una ecuación lineal, solamente encontrar una solución homogénea, ya hay un procedimiento para eso. Digo, también para el otro hay un procedimiento, pero es muchísima talacha y además no sirve para cuando esta función es discutible. Ya yo quiero que esto sí sea una función, pero ya no me voy a restringir solamente a funciones derivables. Quiero ver qué pasa si esto solamente es continuo. Pues resulta que si yo sé la solución de esto para una distribución en específico, entonces yo ya puedo saberlas para todas. O sea, yo con esta teoría que acabo de desarrollar y desarrollándolo un poquito más, puedo ver que si yo quiero resolver esta ecuación para cualquier f, basta con que yo resuelva esta. Con delta de Dirac. Esto de aquí se llama una función de Green. Bueno, cuando cumple las condiciones iniciales, etc. Esto es una probadita. Bueno, creo que ya no me da mucho tiempo para ver de qué se trataba mi tesis, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿preguntas? ¿De qué se trata? Eso me gustaría saber también. Primero, si quieren que les platique está bien, pero primero quiero saber si hay otras preguntas de esto. No. Ok, rápidamente, ¿de qué se trata la mecánica cuántica? 5 minutitos. En mecánica cuántica puede que ustedes hayan visto o hayan tomado ya el curso o hayan visto por ahí por lo menos algún video divulgativo, lo que sea. De Quantum Fractal, ahí en su casa ahora. Cuando lleguen, ven un poco qué significa un Bryon. Son básicamente son funciones que nos representan estados físicos. Entonces, un estado es simplemente una situación física. Es un poco como lo que habíamos dicho antes de las funciones de prueba. Solamente que ahí se rompe un poquito la analogía. Pero bueno, eso es a lo que se refiere un estado. Y normalmente están representados por unas cosas llamadas Bragg. Bueno, esto es un ket, ¿no?
Entonces, esto en realidad son funciones, normalmente de variable real o de variable vectorial. Y si uno se va a los libros de mecánica cuántica clásicos, bueno, no clásicos, pero los más populares, un Griffiths, un Sakurai, lo que a uno le dicen es que estas cosas de aquí viven en un espacio de Hilbert. Un espacio de Hilbert es un espacio vectorial dotado de un producto interno como este, como es L2, y además satisface otra cierta condición, ¿no? Que es que sea completo. No voy a explicar qué significa. ¿Cuál es el problema? Que uno, cuando ya empieza a hacer cálculos, le gustaría hacer esto de aquí. Bueno, esto es un BRAT, esto es un KET, o sea, esto solito. Si yo los junto, lo que significa es el producto interno en ese espacio de Hilbert. ¿Es un bracket? Un bracket. Claro. Esto, lo que me representa son... Esto es una eigenfunción de un operador con eigenvalor X. Si no saben qué significan esas palabras... No tengo tanto tiempo para explicarlo, pero es una cosa interesante. Esto, yo quisiera que fuera igual a la delta de x menos x'. ¿Cuál es el problema? Que esto no tiene sentido. Porque un producto interno solamente me puede dar valores finitos. Incluso si me pudiera dar valores infinitos, nosotros vimos que definir la delta de Dirac no simplemente es decir, aquí vale infinito y en los demás puntos vale cero. De hecho, el mismo Paul Dirac, cuando introduce su función delta en su libro de los fundamentos de la mecánica cuántica, él mismo dice, esto en realidad no es válido, esto no es un espacio Hilbert, es algo un poquito más general. Pero no sé qué es. Pero resulta que ahorita ya se tiene una idea de qué es. Es algo llamado un espacio de Hilbert equipado. O tripleta de Gelfand, que es una tripleta de espacios ensanguichados de esta manera. Así que estos son espacios vectoriales. Este es el dual de este y este es un espacio de Hilbert. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Que más o menos, lo que les voy a decir no es exacto, pero más o menos, phi representa espacio de distribuciones, o sea, esto es distribuciones test. Esto de aquí representa distribuciones regulares. Y esto de aquí es, bueno, pues lo que está aquí, ¿no? Si esto es test, esto es dual de test, o sea, son distribuciones en general. Y resulta que ya cuando uno adopta este formalismo, ya hay muchas cosas que uno puede probar en serio, ¿no? Que en verdad no se cumplen. O sea, hay algunos teoremas que se mencionan en mecánica cuántica, como que cualquier operador autoadjunto tiene una base de eigenfunciones. Eso en realidad no es cierto. O sea, de hecho, si uno... De hecho, eso más o menos es cierto por operadores acotados, pero en verdad en cuántica se usa en todo momento operadores no acotados. El operador de momento y el de posición ambos son no acotados. De hecho, esos en el espacio de Hilbert que normalmente se menciona en los libros de cuántica, esos ni siquiera tienen eigenfunciones. Porque ¿qué ponen? Son E a la IX, ¿no? Por ejemplo. Eso no es normalizable, así que eso no está en el espacio de Hilbert. Entonces, esto es una forma de hacer lo que hacen esos libros, pero ya de manera formal. Tienen que ser los matemáticos, pero... Y bueno, pues suena un poco caprichoso, pero resulta que si uno hace cálculos sin fijarse en realidad qué está pasando en las entrañas de la teoría, uno puede llegar a contradicciones. De hecho, hay por ahí un artículo que luego si quieren les puedo pasar la referencia, en donde uno resolviendo un ejercicio típico, es algo así de un pozo de potencial, si no me recuerdo. Una de las cosas que uno ve primero en un curso de cuántica. Si uno va y hace cálculos que según el libro se pueden hacer, pero normalmente no los hacen, no se van por ese caminito, resulta que uno puede llegar a un resultado numérico que le da dos cosas distintas, si se va por dos caminos distintos. De hecho, ese resultado numérico es
¿Cómo se llama esto de Heisenberg? El principio de Incertidumbre. Uno calcula la incertidumbre de la energía de un pozo de potencial. Resulta que si uno se va por un caminito, esa cosa le da un número imaginario. Que en verdad no debería pasar, ¿no? Entonces, por eso es que también es útil a veces irnos a la teoría. No. Ahora sí, ¿más preguntas? ¿No los perdí mucho? Bueno, si eso es todo, pues yo creo que ya concluimos. Gracias.